Hola, somos Paula Lozano, Natalia Villamiel, Génesis Pacheco y Nayara Cordero, y os vamos a hablar de la Guerra Civil Española en varios aspectos. Empezando por la política. En 1923, el general Primo de Rivera da un golpe de Estado en el que se dan medidas como la suspensión de la Constitución de 1876, fin del Parlamento, etc. Más tarde, en 1931, el dictador Primo de Rivera fue obligado a dimitir por el pueblo, incluso por su propio partido, la Unión Patriótica, y el descontento de la Fuerza Armada. Los republicanos ganaron ese año las elecciones con Niceto Alcalá Zamora como presidente. De ahí nacen dos nuevos partidos: la JONS, Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, de orientación fascista, que atacaba no solo la debilidad del gobierno, sino también la injusticia social y la opresión, y pretendía recuperar para España la antigua gloria de la época de los Reyes Católicos. Y en 1933, al año siguiente de la toma del poder por Hitler, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, fundó otro partido, la Falange Española, partidario de Alemania e Italia. Las causas que iniciaron la guerra civil fueron varias. Económicamente hablando, gran parte de las tierras eran de la Iglesia y la nobleza, que no tenían el menor deseo de ceder parte de sus propiedades a los más necesitados. Estas injusticias creaban diferencias y conflictos. Además, socialmente, hubo fuertes movimientos obreros y violentos conflictos entre la izquierda y la derecha. Los separatistas más tarde, que eran regiones como Cataluña y las Vascongadas, tenían deseos autonomistas. En 1936 triunfó la izquierda en el Parlamento, contando con Manuel Azaña Díaz. Y en esos tiempos ocurrieron huelgas, desórdenes, batallas y enfrentamientos que causaron que José Castillo fuera fusilado por los derechistas. Y más tarde los izquierdistas asesinaron a José Calvo Sotelo. El 17 de julio de 1936 se inició la Guerra Civil y más tarde, el 1 de octubre de 1936, Franco fue designado jefe de Estado. El 1 de abril de 1939, fin de la Guerra Civil. La época franquista duró hasta 1975, cosas que pasaron durante el franquismo. Encarcelamiento de 200.000 españoles. Las ejecuciones llevaban a las 200 personas por día en Madrid. Exclusión de España de la Organización de las Naciones Unidas. La guerra civil repercutió en todo el mundo, movilizando a brigadas de voluntarios dispuestos a combatir. La acción bélica española, tanto en literatura y en el arte, produjo una llamarada de entusiasmo y de compromiso político de larga y profunda duración, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica siguió las siguientes pautas. El crecimiento desequilibrado. Esta etapa fueron los felices años 20, el régimen del Primo de Rivera y la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar, la crisis financiera. Esto fue el crack del 29, devaluación de la peseta y Lehman Brothers. Y por último, recesión. Esto fue la Gran Depresión y la Gran Recesión. En el escenario sociocultural, en un primer momento, los dos bandos de la guerra eran los siguientes: derechistas e izquierdistas. Una vez esta termina, esos dos bandos pasan a ser vencedores y vencidos. Dentro de los vencidos nos encontramos con los que no aceptaban la dictadura franquista. Estos eran castigados severamente de varias formas: prisión, ejecución, fusilamientos, etc. Escenario sociocultural. Tras el fin de la guerra en 1939, la Guerra Civil Española ha sido uno de los temas más usados en el ámbito del arte y también de los más polémicos. Podemos encontrar películas, novelas, poemas, música, cuentos, teatros, pinturas. Literatura durante la Guerra Civil Española. Durante esta época predominó la prensa. Se redactaron cientos de revistas junto a propaganda. Estas se utilizaban como medio de comunicación para movilizar a las masas. Estas pretendían también transmitir ideas de los partidos enfrentados. Aquí arriba podemos ver las propagandas y revistas republicanas y aquí abajo podemos ver las propagandas y revistas nacionalistas. Muchas de estas revistas fueron escritas desde el exilio. Una vez acabada la guerra, se implantó la dictadura de Francisco Franco, y con esto el fin de la literatura del primer tercio de siglo. Significó el inicio de una literatura que intentaba expresar el horror y la angustia.
Surgieron dos tipos de poesía, la arraigada y la desarraigada. La arraigada tenía un tono optimista, es decir, intentaba entretener o evadir a las personas y no mostraba la realidad en España del momento. La poesía desarraigada, en cambio, es un tipo de poesía fatalista. Suele caracterizarse por la angustia y la soledad. En la literatura durante el franquismo, en los años 50, la poesía desarraigada evolucionó a la poesía social. Este tipo de poesía funcionaba como herramienta para denunciar las desigualdades e injusticias sociales. Los exponentes de poesía social pusieron sus vidas en peligro. El iniciador de este movimiento literario fue Miguel Hernández. Algunas de sus poesías más importantes son Elegía, Aceituneros, Nanas de la cebolla, Menos tu vientre, Para la libertad, etc. Algunas de las características de la poesía social son: hechos objetivos y los diálogos se producen como si fuesen grabados previamente. Representa un colectivo y los personajes y ambientes retratan la cotidianidad con intención crítica. Bueno, pues os voy a hablar del papel de la mujer durante la Guerra Civil y básicamente el papel de la mujer se basaba en quedarse en casa, ocupándose de las tareas domésticas y esperando a su marido en casa, ya que tenían que adaptarse al único modelo existente de mujer que había en ese momento, que tenían que estar lejos del frente, obviamente, ya que no podían, y ocuparse de todas las tareas que tradicionalmente eran consideradas como femeninas. Y durante la Guerra Civil y el franquismo todo cambió, ya que todos los derechos que habían ganado durante la República fueron perdidos, perdieron libertad y todos los derechos que habían ganado. Y a comienzos de 1937, el número de mujeres que había en el frente cayó, ya que Franco obligó a las milicianas a retirarse, aunque no todas las mujeres acataron esa orden. Así, los 3 años de la guerra habían cambiado radicalmente la situación de la mujer. Al final, todos los derechos. El papel de la mujer. Así, los 3 años de la guerra habían cambiado radicalmente la situación de la mujer. Al final, todos los derechos igualitarios ganados durante la Segunda República Española se quedaron olvidados. Además, las mujeres entre los 17 y los 35 años tuvieron que cumplir un servicio en labores asistenciales en el servicio social, sin recibir salario. Este servicio contribuyó a la imagen de la mujer como madre humilde, cuidando de su familia. Ahora vamos a hablar de la autora que nos ha tocado, Rosa Chacel. Primeras colaboraciones. Rosa Chacel comenzó a trabajar y colaborar con algunos medios impresos como la revista Ultra. También fue esa la época en la que conoció e hizo amistad con grandes intelectuales como Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez. Sus primeras publicaciones. Chacel inició su actividad literaria de manera concreta en 1927. En la revista Occidente publicó Chinina Migone y Juego de las dos esquinas en 1928 y 1929 respectivamente. Luego en la revista Ultra salió El relato de las ciudades y en 1930 vio la luz Estación, Ida y vuelta, su primera novela. Exilio tras la Guerra Civil. Cuando inició la Guerra Civil en 1936, Rosa estaba en la capital española, al tiempo que manifestó su posición izquierdista. También trabajó como enfermera. En 1937, Rosa salió de España con su hijo Carlos, fue rumbo a Francia y también hicieron una breve estancia en Grecia. 2 años después se reunió con su esposo en Brasil y de allí se trasladaron a Argentina con la intención de que el hijo se mantuviera en contacto con el idioma materno. Las actividades que hizo en el exilio, por ejemplo, en Buenos Aires publicó una novela llamada La Sinrazón y tras esto se trasladó de nuevo a Brasil y allí pues se mantuvo activa asistiendo a tertulias y realizó también traducciones. En 1959 le otorgaron una beca por parte de la Fundación de Guggenheim y por esto se fue a vivir a Nueva York. Y ya tras esto escribió una serie de ensayos de carácter filosófico y erótico
y durante ese tiempo la escritora formó parte de un movimiento literario llamado Nouveau Roman. Últimas obras y fallecimiento de la escritora. En 1970 publicó La Confesión. Posteriormente publicó Saturnal. En 1976 salió a la luz Barrio de Maravillas, obras que, para muchos críticos, significó su consagración. Comenzó a escribir para televisión, como fue el caso de una producción basada en su obra Teresa. Sus últimos manuscritos fueron Rebañadoras y Balaam. Una insuficiencia cardiorrespiratoria le quitó la vida el 7 de agosto de 1994. Estilo. La obra de Rosa Chancel gozó de un lenguaje sencillo, por lo tanto de fácil entendimiento. La mayoría de sus personajes fueron construidos dentro de una elaborada psicología. Por otro lado, la desarrolló enmarcando dentro de lo popular y con rasgos abstractos e imprecisos. La mayoría de sus historias tuvieron una trama dudosa e incierta, con un alto contenido reflexivo. Destacó también en su estilo la capacidad de describir de manera minuciosa y hermosa cada acontecimiento, así como la forma de hablar detalladamente de las peculiaridades de los paisajes y las acciones de sus personajes.